Hola a todos. Bueno, ahora voy a hablar de cómo poder abordar el análisis de circuitos. Y para eso primero voy a comentar cómo es la notación en cuanto a cómo se representa cada una de las cosas en el diagrama de los circuitos. Entonces, los elementos fundamentales a considerar, por lo menos ahora, va a ser una fuente de voltaje que típicamente se denota de esta forma. Aquí entonces hay un valor que le vamos a llamar epsilon, que es la diferencia potencial que puede entregar. Esto es algo así como una pila que entrega voltaje al sistema. Y entonces esto, como les comentaba, va a ser una fuente de voltaje. Y esta para nosotros va a ser de corriente directa. O también le llaman corriente continua. Y el segundo elemento entonces es una resistencia, que le vamos a llamar R. ¿Cómo se relacionan esto? En realidad es un hecho experimental bastante importante que se conoce como la ley de Ohm. Y la ley de Ohm establece que sobre un elemento resistivo, una resistencia, que es sometida a una diferencia potencial, digamos un voltaje, a través de una fuente, una pila o algo, en sus extremos, que le vamos a llamar puntos A y B, entonces el voltaje y esta resistencia van a estar conectados a través de una intensidad. En realidad lo que se dice es que cuando uno aplica una diferencia potencial sobre esta resistencia, lo que va a generar es una intensidad de corriente. Y esa intensidad de corriente entonces va a circular en principio desde la parte positiva de la fuente de voltaje hacia la parte negativa. Sin embargo, este único elemento puede describirse en realidad como una serie de varios elementos equivalentes que pueden estar conectados de dos formas distintas. La primera de ellas es la conexión en serie, que llamamos, que es cuando hay dos elementos que están conectados continuamente uno con otro, en el sentido de que la corriente que pasa por ellos es la misma, porque no hay otro camino en realidad. Y hay otros elementos que pueden estar conectados en paralelo, se llama, que es cuando inicialmente hay una corriente y en algún momento esta tuvo que dividirse. Digamos aquí corriente 1 y la corriente 2. Y bueno, ¿a qué responden estas conexiones? Vamos a explicar ahora de que estas dos se pueden resumir en una única resistencia equivalente. De esa forma, siempre que hagamos cierto tipo de consideraciones. Entonces, para eso vamos a introducir las que se conocen como leyes de Kirchhoff, que son entonces las siguientes: de Kirchhoff. Y estas leyes de Kirchhoff nos dicen que si quisiéramos analizar un circuito cerrado es cualquier elemento que comienza en algún punto, da alguna vuelta y termina en el mismo, ¿sí? Entonces, si quisiéramos analizar los distintos elementos que están conectados en un circuito, eh, cualquier cantidad de resistencias o de fuentes de voltaje o incluso otro elemento, entonces lo que debe satisfacerse es que la suma de los voltajes sobre esto deba ser cero. En cambio, si ustedes tienen un nodo, esto entonces para un circuito cerrado. En cambio, si ustedes tienen un nodo, entonces como en este punto, un nodo es aquel punto aquí donde hay una división de corriente. Aquí teníamos una corriente de entrada y hay dos corrientes de salida. Entonces,
En ese punto hay un nodo. Y entonces cuando hay un nodo, la consideración siguiente es que la suma de las corrientes debe sumar 0. Y esto entonces, como les dije, es para un nodo. Y vamos a ver entonces cómo definir cada uno de estos. Pero básicamente nosotros vamos a considerar el criterio de que si la corriente va hacia el nodo, en esta ecuación usted debe ingresarlo como positivo, digamos más i. En cambio, si la corriente sale del nodo, se aleja del nodo, como en el caso de I1 e I2 en nuestro dibujo de más arriba, entonces si salen hay que poner un signo menos. Y por lo tanto estos deben sumar 0. Eso, más que nada, significa de que la corriente de entrada es igual a la corriente de salida. O sea, no hay acumulación de carga en ningún punto, simplemente la carga fluye y se va. Ahora, para obtener los resultados de cómo poder sumar las resistencias en serie y paralelo, vamos a hacer uso de la primera ley de Kirchhoff, que nos decía que la sumatoria de los voltajes debe ser 0 en un circuito, ¿cierto? Entonces vamos a establecer un convenio para poder analizar todo esto. Y el convenio es el siguiente. Entonces para eso vamos a dibujar una malla. Ahora sí, una malla. Digamos que va a tener 3 resistencias o algo así. Y con eso vamos a tener resultados ahora mismo. Digamos que estas resistencias son R1, R2, R3 y acá entonces va a estar nuestra polaridad positiva. Y bueno, nosotros podemos esperar en realidad que la corriente va a venir en este sentido. De alguna manera siempre nos la podemos jugar con algún sentido y después la propia ecuación nos va a decir si estamos en lo correcto o no. Entonces, ¿cómo analizar esto? El convenio dice lo siguiente. Usted tiene que establecer un sentido recorrido del circuito, o sea, decir que hay que recorrer todos los elementos, ya sea en un sentido, puede ser horario o antihorario. Vamos a quedarnos con esto por ahora, pero es totalmente equivalente. ¿Ya? Sobre estos elementos, entonces, o sea, sobre este recorrido, hay que recorrer cada uno de los elementos e introducirlos en la ecuación. Entonces lo que dice el convenio es lo siguiente. Si usted pasa por una resistencia, por ejemplo, esta de aquí, si pasa por una resistencia y la corriente está en la misma dirección del sentido de recorrido, entonces debe introducir un signo menos. Caso contrario, debería introducir un signo más. Eso, en este circuito lo podemos ver de la siguiente forma. Entonces, si nosotros recorremos en sentido horario, tendríamos lo siguiente, que en el lado de arriba iríamos de izquierda a derecha, en el lado de aquí a la derecha iríamos de arriba a abajo, aquí iríamos de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Esa es más o menos la idea. Y entonces las corrientes, o la misma corriente, aquí pensando que solamente hay un camino para cada una de las resistencias, o sea, para la corriente, entonces sería más o menos así. Y por lo tanto vamos a analizar cada uno de estos. Entonces sumamos los voltajes según esto. Vamos a empezar por el elemento de arriba, ¿sí? Por este elemento de acá. Si se dan cuenta, la corriente que pasa por acá va de izquierda a derecha y el sentido en el que yo estoy analizando la malla es de izquierda a derecha. Entonces, según este convenio, aquí tendría que introducir el signo menos. Y entonces sería menos I por R. I por R1, pensando en que este, por si acaso, es la diferencia potencial que nos dice la ley de Ohm. Siguiendo la misma idea, aquí tendríamos I por R2, también en el mismo sentido, así que sería menos I por R2. Esto sería la diferencia potencial generada por la segunda resistencia.
del mismo modo, aquí nuestra corriente va de arriba a abajo, que está en el mismo sentido que yo voy recorriendo. Así que también debería poner ese signo menos según este convenio. Por esto. Entonces aquí tendríamos menos I por R3. Por si acaso, ese I es la corriente que pasa por los elementos. Por el elemento que yo estoy estudiando y en particular, la corriente que pasa por cada uno de ellos es la misma. Y la última parte que nos falta entonces tiene que ver con el voltaje. Y acá nos dice, si usted, básicamente, cuando pasa por una fuente de voltaje, sale, en este caso vamos de izquierda a derecha, por lo tanto estamos saliendo por la parte positiva, y entonces cuando pase eso, tiene que poner un signo más. En el otro caso, entonces, si sale por la parte negativa, porque usted se va moviendo de izquierda a derecha, entonces debería poner un signo menos. Entonces aquí, como estamos saliendo, o perdón, como nos estamos moviendo de derecha a izquierda, y estamos saliendo entonces por la parte positiva, según este convenio, tendríamos que poner un signo más, por lo tanto sería más el valor de la fuente de voltaje, que sería B para este caso, y sería 0 entonces por la ley de Kirchhoff. Entonces, ¿en qué se traduce eso? Bueno, esto es una ecuación que nos dice lo siguiente, que el voltaje, si ahora esto lo llevamos al otro lado de la ecuación, tendríamos I por R1 más I por R2 más I por R3. Y podemos darnos cuenta de algo, que como la corriente es la misma, podemos factorizar. Y entonces si podemos factorizar, nos podemos dar cuenta que aquí hay algo así como la ley de Ohm, muy parecido, porque la ley de Ohm nos decía que el voltaje era la corriente por la resistencia. Pero resulta que acá tengo por la suma de resistencia, y en realidad me puedo dar cuenta de que esto es algo así como una resistencia equivalente. Porque si yo pongo eso, entonces mi ley de Ohm quedaría así, que es la corriente por la resistencia equivalente. Y que lo que nos dice eso es que cuando tengo elementos que están en serie, como en este caso, recordar que en serie significa que tengo un solo camino para la corriente, y por lo tanto la corriente es la misma para todos los elementos. Entonces, si tengo eso, puedo siempre hacer una resistencia equivalente como la suma de las resistencias individuales que están conectadas en serie. Que en este caso son 3, pero si ustedes tuvieran n resistencias en serie, sería el resultado exactamente lo mismo. Y entonces el comentario importante, además de esto, es que la corriente es la misma para todos los elementos que están en serie. Entonces es la misma para todos los elementos en serie. Ahora vamos a repetir ese análisis, pero con las resistencias que están en paralelo. Entonces, ahora sí debemos tener en consideración de que hay una división de corriente cuando pensamos en los elementos que están en paralelo. Por ejemplo, vamos a dibujar solo dos elementos por conveniencia, aunque el proceso es exactamente similar para el caso en que hay más resistencias en paralelo. Entonces aquí tendríamos una corriente de entrada y tendríamos dos corrientes de salida, y 1 y 2, y las respectivas resistencias, que son R1 y R2. De primero, este punto, como dijimos antes, si la corriente entraba, como es en el caso de I grande, si entra al nodo, o se dirige hacia el nodo, entonces, según el convenio, esto sería un signo más, y sería más I, y en cambio, si sale la corriente del nodo, se va alejando de él, como en el caso de I1 y 2, hay que poner un signo menos. Entonces, menos I1 y menos I2. Por si acaso, esto es solo un convenio, no es que sea siempre así.
ustedes pueden adoptar otro convenio, pero como son todos equivalentes, aquí todos deberían tener el mismo resultado. Y bueno, el resultado que nos da acá es que la corriente de entrada es igual a la suma de las corrientes de salida. Pero ahora vamos a hacer el análisis de los voltajes. Entonces vamos a considerar este elemento que está acá. Vamos a recorrer el circuito. Recordamos entonces que vamos de izquierda a derecha acá. Aquí vamos de arriba a abajo, de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Por si acaso, solamente en la malla de acá, en estos elementos. Ya, ahí está mi circuito cerrado. Entonces, hagamos la sumatoria de voltajes. Si hacemos la sumatoria de voltajes, aquí debemos tener cuidado porque tenemos una corriente I1 que va de izquierda a derecha, la corriente I2 también va de izquierda a derecha, pero según el sentido recorrido de la malla van a haber sentidos distintos. Recordar que hay que comparar con respecto a la dirección en la que nosotros estamos recorriendo la malla. Entonces en este caso, por ejemplo, estamos recorriendo de izquierda a derecha y la corriente también va en ese sentido. Y eso, según el convenio, es un signo menos. Entonces tendríamos menos la corriente que pasa por la resistencia, que ahora es I1, por la resistencia 1. Y en el otro caso, resulta que tenemos la corriente que va de izquierda a derecha también, pero nosotros estamos recorriendo ahora de derecha a izquierda. O sea, la corriente viene en sentido contrario al análisis en la dirección en que yo estoy recorriendo el circuito, y por lo tanto si viene en sentido contrario, tendría un signo más. Y eso sería más I2 por R2. Y no hay más elementos en la malla, así que eso debe sumar 0. Pero recordamos que esto tenía que ver con la diferencia potencial, que pasaba acá por el elemento 1, por el elemento 2, y entonces nos damos cuenta de lo siguiente, que el voltaje que pasa por la primera resistencia es igual al voltaje del elemento de la otra resistencia. Y si seguimos así, para los elementos que estén en paralelo, nos vamos a dar cuenta de que todos los elementos que están en paralelo tienen la misma diferencia potencial. Y entonces eso es un dato importante. Todos los elementos que están en paralelo tienen el mismo voltaje. Tienen el mismo voltaje. Y bueno, si es el mismo, entonces no tengo por qué ponerle apellido, sino que le voy a llamar simplemente V, suponiendo que es exactamente el mismo que entrega algún elemento. Si alguna fuente de voltaje, por ejemplo, si conectamos esto así. Pero eso tiene también otro resultado importante, que vamos a ver ahora. Entonces dijimos que el voltaje era el mismo para los elementos que están en paralelo, y que además las corrientes se sumaban para lograr la corriente de entrada. Esto pensando en nuestro circuito con dos resistencias en paralelo, ¿cierto? R1, R2, aquí teníamos nuestra corriente de entrada, aquí teníamos una de las corrientes de salida, otra corriente de salida, y esto lo habíamos conectado a una pila de voltaje B. Pero resulta que por la ley de Ohm, nosotros mostramos que el voltaje, o la diferencia potencial 1, era la corriente 1 por la resistencia, y como dijimos que estaban en paralelo, entonces el voltaje era V, el mismo. Y lo mismo podríamos decir para la resistencia 2. Entonces aquí tendríamos I2 por R igual a
V. Y entonces de aquí podemos sacar cuánto vale la corriente 1 en términos del voltaje y la resistencia. Y sería que I1 es el voltaje entre la resistencia 1, y aquí tendríamos que la corriente 2 es el voltaje entre la resistencia 2. Y entonces cuando introducimos estos dos términos de corriente I1 y 2 en la ecuación que está por acá, entonces notamos lo siguiente, que la corriente es algo así como el voltaje entre R1 más el voltaje entre R2. Pero dijimos entonces que estos dos elementos que están en paralelo los podemos escribir como una única resistencia equivalente. Y por lo tanto sobre ella va a pasar la corriente total y se debería cumplir por acá que el voltaje es la corriente total por la resistencia equivalente. Entonces de aquí podemos escribir esta corriente total en términos del voltaje de la pila por la resistencia equivalente. Y si hacemos eso, entonces tenemos que ese término acá vale voltaje entre la resistencia equivalente por este valor de corriente, ¿cierto? Y si se dan cuenta, el voltaje se simplifica en todos los elementos. Por lo tanto, queda una relación que permite encontrar la resistencia equivalente, que es el valor de acá, pensando en que todos los elementos en paralelo los podemos escribir como una única resistencia. Entonces esa resistencia equivalente va a ser 1 entre R1 más 1 entre R2. Esto para nuestras dos resistencias en paralelo. Pero en general es eso que está ahí. Y se puede escribir así, como la sumatoria de todos los elementos, o del inverso de todas las resistencias que están en paralelo. El único comentario que yo puedo agregar acá es que ese es el inverso de la resistencia equivalente, porque estamos dividiendo por ella, ¿cierto? 1 dividido la resistencia equivalente. Entonces, luego de que ustedes calculen eso, hay que invertir el resultado para encontrar la resistencia equivalente real y no su inverso. Entonces, a modo de resumen, si nosotros tenemos dos elementos que están en serie, dos o más elementos, ¿sí? Digamos en elementos, R1, R2, R3, de ahí hasta Rn, entonces lo que podemos asegurar es lo siguiente, que la corriente sobre cada uno de los elementos que están en serie es la misma. Por lo tanto, para los que están en serie, la corriente es constante y la resistencia equivalente la podemos encontrar sumando individualmente cada una de las resistencias hasta la enésima. Y entonces siempre podemos tener una única resistencia que reemplace a estas n resistencias sumando de la forma usual. Y el otro caso es cuando tenemos resistencias en paralelo, que también podrían ser muchas, hasta n, digamos Rn, R1, R2, R3, etc. Y lo que sabemos entonces es que la diferencia de potencial o el voltaje en los elementos que están en paralelo es el mismo. Entonces cuando están en paralelo el voltaje es constante. La corriente no podemos asegurar que sea la misma, porque aquí vamos a tener una corriente enésima, una corriente 1, por aquí una corriente 2, una corriente 3, etcétera, todas las que hayan. Aquí hay una corriente de entrada y como les decía, no podemos asegurar que las corrientes sean las mismas. De hecho, va a haber mayor corriente donde menos resistencia haya, y esa información se puede determinar con el voltaje en todo caso. Pero lo que sí podemos asegurar entonces es que este circuito tiene una resistencia equivalente que está determinada
con la suma de los inversos de la resistencia. Sería 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 y así sucesivamente hasta que abarquemos todas las resistencias que están en paralelo, o sea, hasta nuestra resistencia enésima. Entonces, a modo de ejemplo, vamos a calcular la resistencia equivalente que hay entre estos dos puntos y simplemente vamos a ir operando esto dependiendo si están en serie o en paralelo. Yo al menos recomiendo empezar por los elementos que están en paralelo, de modo que podamos simplificar esto lo más posible y luego operar la resistencia en serie. Por ejemplo, estas dos resistencias están en paralelo, así que las podemos escribir como una única resistencia equivalente. ¿Cuál será esa resistencia equivalente? Le voy a llamar R', ¿sí? Entonces dijimos que el inverso de esa resistencia equivalente para los elementos que están en paralelo sería sumar los inversos de la resistencia, que en este caso sería 1 entre 6 ohm, 1 entre 8 ohm. Y si ustedes hacen eso con la calculadora, les recomiendo hacerlo así. Más 1/8 les va a dar aquí algo así como 0,29 y la unidad de medida de eso es ohm a la menos 1. Y no es casualidad porque lo que nos interesa en realidad es la resistencia equivalente, que es el inverso de ese número que está ahí. 0,29 ohm a la menos 1. Y esto entonces hay que invertirlo para encontrar la resistencia equivalente. Y si ustedes hacen eso, les va a dar aquí 3,43 ohm. Esto por si acaso, si ustedes hacen la suma, debería ser 1 entre R1 más 1 entre R2. Así que cuando hagan el inverso, esto debería ser algo así como R1 por R2 entre R1 más R2. En el caso de tener dos resistencias, eso es válido. No es válido, eso sí, cuando tienen más. Bueno, y entonces lo que hicimos ahora es escribir esas dos resistencias como una única resistencia equivalente. Y entonces este mismo circuito nos queda más o menos así. Una resistencia que esa va a ser R', que vale 3,43 ohm. Esa está en serie con la resistencia de 25 ohm. Y están esas dos en paralelo con la de 20 ohm. Y aquí está entonces nuestros elementos. Ahora, estas dos resistencias que están acá están en serie. Y por lo tanto, si yo quiero calcular la resistencia equivalente a esas dos, lo haré simplemente haciendo la suma estándar, que le voy a llamar a eso R2', ¿sí? Y por lo tanto serían esos 3,43 ohm más los 25 ohm. O sea, la resistencia equivalente a eso es 28,43 ohm. Y por lo tanto este mismo circuito lo podemos escribir como la resistencia paralela aquí de los 20 ohm. Y esta nueva resistencia equivalente, que dijimos que era R2', y esto entonces vale 28,43 ohm. Y finalmente entonces tenemos dos resistencias que están en paralelo, que son estas dos de acá. Y si estas están en paralelo, entonces la resistencia equivalente la podemos calcular con los inversos, que sería 1 entre R3', y esa sería igual entonces a 1 dividido
una resistencia que es 20,0 ohm más la otra resistencia que es 28,43 ohm con el 1 también. Y si ustedes hacen eso, entonces queda 1 dividido 20 más 1 dividido 28,43. Eso es 0,0085 ohm a la menos 1, y por lo tanto la resistencia equivalente a todo eso es el inverso de eso, que sería 0,0085 ohm a la menos 1, eso a la menos 1 de nuevo, y esto da por resultado el 11,74 ohm. Y eso sería entonces la resistencia equivalente a todas las resistencias que están ahí. Así que nuestra resistencia finalmente es algo así, como R3'. Estos son los mismos puntos de aquí, ¿sí? Todos esos puntos son exactamente el mismo. Y esto entonces vale 11,74 ohm. Entonces ahora vamos a ver las mismas propiedades que mencionamos de las conexiones en serie y paralelo, pero con un poquito más de información. Y en este problema nos dice que consideremos el circuito y nos dicen que la corriente sobre la resistencia de 6 ohm, que es esta, pasa una corriente de 4 ohm en el sentido indicado, o sea, de izquierda a derecha. La pregunta que nos hacen es cuáles son las corrientes que pasan por la resistencia de 25 ohm y por la de 20 ohm. Entonces vamos a hacer esto simplemente aplicando las poquitas ideas que vimos antes, que era que los elementos que están en paralelo, que en este caso son estos dos, tienen exactamente el mismo voltaje o la misma diferencia potencial. ¿Y cuál sería esa diferencia potencial? Como conocemos cuál es la corriente que pasa por este elemento, usando la ley de Ohm, podemos calcular cuál es ese voltaje o la diferencia potencial. Que la resistencia es de 6 ohm y la corriente es de 4 amperes. O sea, el voltaje que hay ahí es de 24 volts. Pero resulta que la resistencia de 8 ohm, que es esta de acá abajo, esa resistencia de 8 ohm tiene exactamente los mismos 24 volts. Bueno, 24,00 volts. Pero eso sería el valor de la resistencia, que son 8 ohm, por el valor de la corriente que va a pasar por ahí, que le voy a llamar I. Entonces, si despejamos aquí, encontramos que la corriente es el voltaje, que son los 24 volts, dividido los 8 ohm, y esto es 3 amperes, 3,00 amperes. O sea, ya tenemos cuál es la corriente. Y entonces además podemos ocupar algo más de información, porque como mencionamos antes, aquí teníamos un nodo en ese punto, que mejor lo pongo aquí en rojo. Acá hay un nodo y acá hay una corriente, entonces que por enunciado son 4 amperes.
aquí tenemos una corriente de 3 amperes y la corriente de entrada que ocupando la ley de Kirchhoff para las corrientes, lo que sabemos es que si sumamos las distintas corrientes, recordar que si la corriente entraba al nodo, entonces la poníamos como positiva, y si salía del nodo, que es en el caso de la de 4 amperes y la de 3 amperes, las dos salen del nodo, se alejan del nodo, la suma de todas esas corrientes en el nodo deben sumar 0. Y entonces de aquí encontramos que la corriente que hay ahí es de 4 amperes más 3 amperes, o sea, es de 7 amperes. O sea, ahí ya tenemos un poco más de información. Entonces, volviendo a la idea de que aquí hay un nodo, dijimos que aquí entraban 7 amperes, y entonces cuando se cierra el nodo, las corrientes se vuelven a juntar y la corriente que aparece por acá es de 7 amperes. Y eso es justamente la corriente que pasa por la resistencia de 25 ohm. Por lo tanto, ahí ya tenemos una corriente de las que nos solicitan. Pero también nos hacen la pregunta de cuánto vale la corriente que pasa por la resistencia de 20 ohm, o sea que es la que está acá. Esa corriente hay que determinar, si la vamos a llamar I'. Entonces, para hacer eso, es más conveniente llevar esto a una corriente, perdón, a una resistencia equivalente. Porque este mismo circuito lo podemos escribir como esta resistencia de los 20 ohm. Aquí tenemos una resistencia equivalente que calculamos un poco antes y que de hecho nos dio 3,43 ohm. Tenemos aquí la de 25 ohm. Y entonces esto también lo podíamos hacer equivalente a una resistencia de 28,43 ohm y la resistencia de los 20 ohm. Y entonces dijimos que por aquí pasaban 7 amperes, que son los mismos que pasan por aquí. Entonces, ¿cuál es la idea? De que con esa corriente y con esa resistencia podemos calcular cuál es la diferencia de potencial que hay en ese elemento. Y como está en paralelo a la resistencia de 20 ohm, entonces el voltaje aquí va a ser exactamente el mismo. Por lo tanto, ese voltaje lo calculamos con la ley de Ohm, que sería la corriente, que es de 7 amperes, por la resistencia, que es de 28,43 ohm. Y eso nos da por resultado 28,43, 199,01 volt. Entonces la resistencia de 20 volt que está aquí abajo, como está en paralelo con esta resistencia de 28,43, debe tener exactamente el mismo voltaje de 199,01. Y esto es por el hecho de que están en paralelo. Y siguiendo con la ley de Ohm, esto es la corriente que le llamamos I' antes, por el valor de la resistencia, que son 20 ohm. Entonces, si despejamos acá, nos da que la corriente I' es de 9,95 amperes. Y entonces ahí ya tenemos la información del sistema.